Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, pues sean bienvenidos a esta pequeña capacitación, esta pequeña plática referente a las nuevas tecnologías implementadas en el sistema de pararrayos. Antes que nada, pues quiero agradecer a nuestro distribuidor autorizado Procables de México, quien es un referente dentro de la distribución del material y equipo eléctrico, con el cual pueden acercarse y preguntar acerca de nuestras soluciones Total Ground. Además, bueno, de que los pueden asesorar para que obtengan una protección integral, no solamente con nuestros productos o equipos Total Ground, sino bueno, también les pueden ofrecer o pueden obtener ustedes el cableado eléctrico, equipos de control, equipos de monitoreo, equipos de cableado estructurado y demás. Muy buenas tardes a todos, muy buenos días, muy buenas noches. Gracias por sintonizarnos una vez más en esta pequeña plática. Como ya lo había comentado en las pláticas anteriores, pues vamos a estar realizando estas pequeñas presentaciones, estas pequeñas pláticas, con el objetivo, bueno, de que ustedes tengan dentro de sus proyectos, dentro de sus instalaciones que llevan día con día, una herramienta más de la cual apoyarse. Y bueno, por medio de nosotros, Total Ground, y por medio de Procables, cuenten con ese respaldo tanto en la parte técnica y en la parte de adquisición de todo su material. Y bueno, pues comenzamos. Y bueno, antes de empezar de lleno con lo que son las nuevas tecnologías de pararrayos, o bueno, las tecnologías que existen en cuanto a los sistemas de pararrayos, hay que entender primero qué es un rayo o qué es una descarga atmosférica. Una descarga atmosférica es un fenómeno natural que se va a dar por la diferencia de potencial que va a existir entre las nubes y la Tierra. Si bien dentro de la nube nosotros vamos a tener partículas de hielo, partículas de agua, y bueno, estas partículas me van a generar internamente dentro de las nubes cierta carga positiva y negativa. Esta interacción o este choque de partículas genera una concentración de energía y busca una liberación. Esa liberación, ¿por dónde va a hacerse? Por medio del aire. Pero para que exista esa liberación, obviamente las propiedades que tiene el aire tienen que cambiar. Si bien todo material que nosotros conocemos cuenta con ciertas características, el aire, bueno, pues también cuenta con ciertas características de conductividad o de resistencia. Es decir, que a cierta temperatura, a cierta humedad, se va a comportar como un no conductor. Pero cuando comienza a llover o como cuando comienza a briznar, obviamente esas características del aire cambian sus propiedades de conductividad y de resistencia, y este se vuelve un conductor para el camino o la descarga atmosférica. Y bueno, una vez que se forma este camino, ya sea por la formación del líder descendente y por la formación del líder ascendente, que vamos a ver más adelante, se genera toda esa descarga a tierra. Y bueno, ¿qué peligros o qué riesgos nos pueden ocasionar estas descargas eléctricas o estas descargas atmosféricas?
principalmente pues daños hacia nuestra infraestructura, ya que si cae de manera directa, bueno, pues este puede llegar a dañar la edificación. De igual manera, ¿qué otro daño, qué otro riesgo puede representar la parte de equipos o instalaciones? ¿Cómo puede representar este daño? Bueno, recordemos que al momento de existir la descarga sí existe una liberación de energía en el terreno, pero también existe otra parte de energía que no podemos ver, que es el campo electromagnético. Ese campo, bueno, pues altera el nivel de voltaje en nuestros equipos y los puede llegar a dañar o los puede llegar a quemar. Si cae de manera directa, bueno, pues puede generarme también algún tipo de explosión o algún tipo de incendio, hablando donde podamos almacenar algún tipo de residuo o elemento peligroso. Bueno, la clasificación. La clasificación, como lo pueden observar en la parte derecha de la diapositiva, vemos que tenemos cuatro tipos de nubes. El primero, bueno, tenemos mayor concentración de carga positiva en la parte superior y en la parte inferior también tenemos una ligera concentración de carga positiva, pero ahí se determina una concentración mayor de carga negativa. En el número 2, bueno, tenemos concentración de parte positiva y por parte negativa. Sin embargo, hay una diferencia muy notable, que es el líder descendente o el rayo que baja. En este caso tiene una carga positiva. En la parte número 3, de igual manera, el líder descendente que cae es de manera positiva. Y en el cuarto tenemos ese líder, pero ahora de manera negativa. Y bueno, la clasificación, ¿de qué va a depender? Si nosotros lo podemos ver, pues va a depender del tipo de polaridad que se tenga. Si bien recordamos, dentro de la nube tenemos concentración de carga positiva y negativa, pero va a depender de las partículas que yo tenga internamente. Partículas de hielo y partículas de agua. La categoría más común que nosotros vamos a poder encontrar es la número 1, donde vamos a tener una ocurrencia de un 95%. Es decir, que en un 95% de los casos, los líderes descendentes van a ser de manera negativa. Esto, bueno, pues fue por un estudio que se hizo a partir de la investigación que hizo Benjamin Franklin, y bueno, se determinó que en un 95% de los casos el rayo o el líder descendente tiene una concentración de carga negativa. Y bueno, las otras categorías también pueden ocurrir, pero bueno, tienen una ocurrencia menor. Esa ocurrencia, ¿de cuánto va a ser? De un 5%. Y si se dan cuenta, bueno, las categorías 2 y 4 aún así pueden ser un poco más raras de que ocurran. ¿Dónde pueden ocurrir más? En estructuras mayores a 100 metros de altura, es decir, edificios, alguna torre, etc. Aquí está el cambio. Muchas gracias. Ok, ¿cómo ocurre esta generación o esta descarga del rayo o de este fenómeno natural? Decíamos que tenemos en la parte interna de la nube partículas de hielo y partículas de agua que van a estar chocando, que van a estar colisionando constantemente. Esta energía, bueno, va a buscar liberarse. ¿Cómo va a buscar liberarse? A través de un camino. Una vez que cambian las características del aire debido a la temperatura y la humedad,
pues obviamente vamos a tener la formación de este líder descendente. Puede ser un solo líder o pueden ser varios líderes que van a estar acompañados. Y de igual manera, vamos a tener un líder ascendente. El líder ascendente es el que va a ir desde la Tierra hacia la nube. Por ende, estos dos líderes, tanto el descendente como el ascendente, va a llegar un punto, va a llegar un momento en donde se unan o donde se junten. A esto se le conoce como enlace. Una vez que el camino se completó y que se produjo ese enlace, vamos a tener toda esa disipación de energía a nivel de terreno. Y si el terreno presenta características de resistencia muy alta, obviamente esa energía no se va a liberar o no se va a disipar en su totalidad y podemos tener un quinto componente, una quinta fase, que es la descarga de retorno. Esta descarga de retorno, bueno, pues nos puede llegar a dañar algo que esté cercano o puede regresar por el mismo camino del líder. Y bueno, tenemos distintas tecnologías de pararrayos. En la primera imagen, bueno, tenemos la jaula de Faraday. En la segunda imagen tenemos el ángulo de protección. En la tercera imagen tenemos la malla. En la cuarta tenemos cebado. Y en la quinta tenemos tecnología total ground. Ahorita vamos a tocar cada una de estas tecnologías y por ende cada uno de los sistemas de pararrayos que tenemos dentro del mercado y ver para qué me sirve cada uno y dónde lo puedo implementar. Bueno, antes de empezar con eso, sí hay que tener muy en claro la diferencia entre un pararrayos y un apartarrayos. El pararrayos siempre va a estar compuesto por tres partes, que es mi terminal aérea, independientemente de la tecnología que sea. Puede ser piezoeléctrica, puede ser una tecnología total ground, puede ser una tecnología en ángulo de protección como lo es la dipolo, la Franklin, etc. Esa es mi terminal aérea. Posteriormente, esa terminal aérea va a constar de un conductor de bajada por el cual va a transportar toda esa energía y por último va a llegar hasta mi sistema de puesta a tierra. Ay, Dios, qué calor está haciendo. Y bueno, este va a ser la composición de mi sistema de pararrayos. En cuanto al apartarrayos, bueno, ese es un dispositivo, es un elemento que se ocupa en las líneas de distribución o en la parte de los transformadores y lo que hace es apartar esa corriente o esa descarga atmosférica, apartarla de mi conductor eléctrico. Son dos cosas totalmente distintas, sin embargo sí hay quien llega a confundir este concepto. Y bueno, primero vámonos con las puntas simples, las puntas que más conocemos dentro del mercado. Si se daban cuenta en la diapositiva anterior donde venían las tecnologías, voy a regresar un poquito, viene en la primera imagen jaula de Faraday. Bueno, para la implementación de esa jaula de Faraday, yo voy a utilizar este tipo de puntas. Si bien este tipo de puntas son puntas macizas, tienen un cromo y bueno, tienen longitudes distintas. Puede ser una longitud de 30 centímetros, una longitud de 60 centímetros o una longitud de 90 centímetros. Hay longitudes más grandes, me recuerdo que es 1,20, 1,50. Sin embargo, bueno, nosotros como fabricantes solo manejamos hasta la longitud de 90. Y bueno, para la implementación de esa jaula de Faraday ocupamos este tipo de puntas
¿Y cómo vamos a determinar cuántas puntas utilizar, cuántas bajantes utilizar, a qué distancia colocar cada una de las puntas? Bueno, lo vamos a hacer a través de la normativa. ¿Qué normativas vamos a utilizar? La NOM 022, control de estáticas en centros de trabajo, y la NMXJ 549 de ANSI. Con esas dos normativas yo voy a poder determinar, por el método de la esfera rodante, cuántas puntas voy a colocar, a qué distancia, cuántas bajantes voy a colocar y todo lo necesario para esta jaula de Faraday. Sin embargo, bueno, hoy en día ya no es tan utilizado este método debido a que por la cantidad de puntas, por la cantidad de cable, por la cantidad de bajantes, la cantidad de soldadura y demás, se convierte en un proyecto que puede ser muy costoso. Entonces, debido a esto y a que muchas de las veces cuando se coloca este tipo de jaula de Faraday llegan a cubrir el conductor con impermeabilizante o con alguna pintura, obviamente esto degrada la protección de esta jaula de Faraday y se pierde la protección. Entonces, sí es una de las mejores protecciones en cuanto a sistemas de pararrayos. Sin embargo, sí se complica un poco en cuanto al cálculo y bueno, hay que tener mucho cuidado de que no se impermeabilice o se cubra el conductor con pintura o con algún otro elemento, porque obviamente se puede perder la protección. Y de igual manera, si se llegan a quitar o a tomar un tramo del conductor que une estas puntas, también se llega a perder la protección. Y bueno, la dipolo corona. La dipolo corona, si se dan cuenta, voy a revisar. En la imagen número 2 vemos que dice ángulo de protección. Bueno, este tipo de punta, la corona dipolo, maneja un ángulo de protección. ¿De cuánto es ese ángulo de protección? Generalmente es de 72 grados. Sin embargo, si nosotros nos vamos a la norma, a la NMXJ 549 de ANSE, vamos a poder determinar el ángulo exacto dependiendo el nivel de riesgo que yo tenga. Existen 4 niveles, el nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4. Obviamente, dependiendo del sitio a proteger, lo que me indica la norma es que yo voy a tener un nivel de protección y ese nivel de protección me va a determinar un cierto ángulo de protección. Y bueno, ese ángulo puede ser entre 60 grados y 72 grados, que es el máximo. Va a depender, como bien lo comento, del tipo de nivel de protección que se tenga. Y bueno, si yo quisiera determinar o si yo quisiera saber el radio de protección de este tipo de puntas, porque sí, si bien me dice que tiene un ángulo, pero yo cómo voy a poder determinar que ese ángulo me va a cubrir todo una nave o todo un edificio. Obviamente tiene que tener un cierto radio. ¿Cómo voy a poder determinar este radio? De igual manera, me tengo que ir a la normativa, a la NMXJ 549 de ANSE, y ahí van a encontrar una pequeña fórmula que me dice que la tangente del ángulo que yo tenga lo voy a multiplicar por la altura a la que yo coloque mi sistema de pararrayos. Pero, ojo aquí, algo muy importante. Esa altura va a ser a partir del punto más alto a proteger. Es decir, si yo coloco un dipolo en un edificio o en una casa y esta casa tiene una altura de 3 metros y mi mástil tiene una altura de 3 metros, yo no voy a considerar la altura de 6 metros. Yo únicamente voy a considerar la altura del mástil, que es de 3 metros. Siempre se tiene que considerar a partir del punto a proteger. Entonces,
La tangente del ángulo, que en este caso serían 72 grados, aproximadamente me da 3.01, 3 punto y fracción. Lo voy a multiplicar por la altura, ya dijimos que es 3 metros. Entonces estamos hablando de un radio de protección aproximadamente de 9 metros. Si yo quiero proteger un edificio que sobrepasa ese radio de protección, pues obviamente tengo que colocar más puntas de dipolo para proteger al 100% ese recinto o ese edificio y que no quede descubierto o desprotegido. Muchas de las veces es el error que se comete. Colocan un dipolo y quieren proteger una nave de 100 por 80 metros. Entonces, obviamente, ese dipolo solamente me va a cubrir, me va a proteger una determinada área, un determinado espacio. No me va a poder proteger todo el sitio. Entonces, hay que tener mucho cuidado ahí. En la punta múltiple. La punta múltiple hace referencia a la punta Franklin. Si se dan cuenta, bueno, aquí el ángulo de protección se redujo. De igual manera, si yo quiero determinar el ángulo exacto, tengo que consultar la normativa y dependiendo del nivel de protección me va a dar un determinado ángulo. Y ahora sí, aplico la fórmula. Tangente del ángulo multiplicada por la altura. Con esto, bueno, pues voy a poder determinar el radio de protección de esta punta blanca. Bueno, estas puntas, bueno, son las más convencionales o las que más puedo encontrar dentro del mercado. En cuanto al costo, realmente no son tan caras. Lo que sí hay que tener mucho cuidado es al momento de realizar el cálculo, al momento de realizar la instalación, para no tener ningún tipo de problema. Y bueno, aquí podemos ver una imagen del método que se aplica en el caso de la protección con las puntas macizas o la jaula de Faraday, en donde yo debo de determinar un cierto radio de mi esfera dependiendo del nivel de riesgo, el nivel de protección que yo tenga, y tengo que realizar un giro de esta esfera y cuidar que no toque mi estructura. Si en un punto esta rueda o esta esfera toca mi estructura, quiere decir que en ese punto tengo que colocar una punta. Aquí lo vemos, ¿no? De manera más clara, nosotros vamos haciendo un giro de esta esfera y podemos determinar ese radio de protección o ese radio de la esfera y determinar así cuántas puntas voy a colocar y a qué distancia. Obviamente ya para entrar de lleno en los cálculos, bueno, pues tengo que ir a la normativa y ahí ya viene explicado paso por paso. Sí, porque sí se ve. Sí, sí se ve. Ok, mientras más pequeño sea el radio, obviamente más puntas tengo que colocar, sin embargo voy a estar más protegido. Mientras más pequeño el radio, más puntas, pero más protección. Mientras más grande el radio, menos puntas, pero obviamente la protección disminuye. Si yo voy a proteger un sitio donde almacenan residuos peligrosos o elementos flamables, a mí lo que me conviene es colocar más puntas. ¿Vale? ¿Para qué? Para que obviamente tenga mayor protección, tenga menor probabilidad de que caiga un impacto y si es que llega a caer, bueno, pues este llegue directamente a una de las puntas. Tecnología piezoeléctrica o tecnología de avance de cebado. Estas, bueno, son de las puntas que podemos encontrar dentro del mercado de distintos fabricantes. En el caso de Total Guard, nosotros lo que hacemos es colocar dos pequeños cuarzos o dos pequeños cristales piezoeléctricos en el mástil de esta punta, el cual, bueno,
me va a generar una determinada carga. Y de igual manera, si se dan cuenta, aquí en la imagen, en la parte superior tenemos pequeños orificios por donde va a estar entrando y saliendo el aire, y por diferencias de presiones y efecto Venturi también me va a generar una cierta carga. Por ende, pues va a ser un punto atractivo para la caída del rayo o la descarga atmosférica. Esa es la cualidad de la punta piezoeléctrica: atraer o generar algo para que la caída del rayo sea a ese punto. Ahora, el radio de protección. Este tipo de puntas, a diferencia de las que ya vimos, que fue en la dipolo y la punta Franklin, bueno, pues tienen un radio de protección. Este radio de protección va a variar dependiendo también la altura a la que coloquemos la punta. Obviamente también va a depender del nivel de riesgo que se tenga. Si yo tengo un nivel de riesgo muy alto, es decir, si mi recinto o mi edificio almacena residuos peligrosos, yo lo que voy a hacer es colocar una punta que tenga un radio de protección menor y tratar de colocar más puntas para tener una mayor cobertura. Ustedes pudieran pensar que sería la inversa: colocar una punta que tenga un radio de protección mayor y así, bueno, pues tener una mayor cobertura, pero no, realmente es a la inversa. Mientras más puntas tú coloques, obviamente mayor protección vas a tener. Y bueno, los modelos que nosotros manejamos son los modelos TGPE. Es la TGP6, TGP9, TGP12 y la TGPE15. Manejamos estas puntas tanto en aluminio como en acero inoxidable. Aquí depende mucho del lugar o del sitio donde lo vayan a colocar. Si su sistema de pararrayos lo van a colocar cercano a la costa o cercano al mar, obviamente la punta y el mástil pues lo tienen que considerar en acero inoxidable. No pueden considerarlo en aluminio porque obviamente la salinidad es muy alta y la punta entraría en corrosión demasiado rápido. De igual manera, si van a colocar un sistema de pararrayos en un lugar donde no hay mucha salinidad, pueden colocar una punta de aluminio y así no se les va a elevar tanto en cuanto a costo. Sí. Bueno, esta es una pequeña tabla de la norma y lo que les comentaba, ese nivel de protección va a darme un determinado radio de mi esfera. Por ejemplo, para el nivel 1 el radio de mi esfera es de 20. Para el nivel 2 el radio de mi esfera es de 30. Para el nivel 3 45 y para el nivel 4 60. ¿Sale? Esto es lo que se tiene que considerar para determinar cuántas puntas voy a colocar y a qué distancia. Bueno, este es otro fragmento de la norma, en donde, si se dan cuenta, bueno, pues yo voy a tener distintos tipos de estructuras. Puedo tener una residencia, puedo tener una granja, puedo tener tanques de agua, puedo tener centros comerciales, puedo tener escuelas, estacionamientos, centros deportivos, hospitales, etc. Cada uno de estos recintos me va a dar un nivel de protección determinado y con esto, bueno, pues voy a poder hacer los cálculos necesarios para determinar mi sistema de pararrayos. Esta todavía no la todavía. Aquí vemos, ¿no?, una pequeña tabla donde, si se dan cuenta, conforme aumenta o disminuye la altura, el radio de protección de la punta piezoeléctrica también va a cambiar.
nivel 1, para el nivel 2, para el nivel 3 y para el nivel 4. Y por último, la tecnología Total Ground o la tecnología KDA. ¿De qué consta esta tecnología? Bueno, si ustedes van con nuestro distribuidor autorizado ProCables y piden una de estas puntas o uno de estos sistemas de pararrayos, van a darse cuenta que viene ya por kit. Dentro de ese kit, ¿qué es lo que va a incluir? Va a incluir la punta, va a incluir un mástil de 1.20, va a incluir un saco de compuesto H2O y va a incluir ya un electrodo dimensionado en base al radio de protección de la punta. Obviamente, mientras más radio de protección se tenga, más robusto tiene que ser este electrodo. Y aquí lo vemos, ¿no? De manera más clara. Tenemos nuestra punta, tenemos nuestro conductor de bajada, tenemos nuestro acoplador de impedancias, el cual lo conectamos a estructuras cercanas o a electrodos naturales, y llegamos por último a nuestro electrodo Total Ground. Gracias. ¿Cuáles son los distintos modelos de tecnologías de KDA que nosotros manejamos? En el caso de la KDA 05, tenemos un radio de protección de 150 metros o un diámetro de 300. En el caso de la KDA 03, el radio de protección es de 100 metros y un diámetro de 200. En el caso de la KDA 01, tenemos un radio de protección de 80 y un diámetro de 160. Y en el caso de la KDA LU, un radio de 40 y un diámetro de 80. Y si se dan cuenta, bueno, aquí es lo que les comentaba, cada uno ya tiene determinado un electrodo en base al tipo de puntas. Obviamente el acoplador de impedancias también ya viene dimensionado en base a la capacidad, los sacos de compuesto necesarios para ese sistema de pararrayos o para esa punta, para que ustedes ya nada más lleguen e instalen. Ahora, este tipo de tecnología lo que hace es, en un 95% de los casos, no generar las condiciones para atraer el rayo o ese líder descendente que veíamos que tenía concentración de carga negativa. El otro 5% sí puede llegar a caer, sí puede llegar a incidir en la punta, pero bueno, esta tecnología está diseñada, está preparada para que si sucede, toda esta energía sea disipada a tierra. ¿Qué otros accesorios de conexión nosotros manejamos? Manejamos mástiles de 3-6 metros, tanto en aluminio como en acero inoxidable. Manejamos bases para mástil, tanto la base simple o la base multiposiciones para techumbres inclinadas. Manejamos abrazaderas para mástil. Manejamos también torres arriostradas. Las torres arriostradas, bueno, ya vienen en kit, ya vienen con todo lo necesario para su instalación. Vienen con su lámpara de obstrucción, vienen con sus retenidas, vienen con su copete, vienen con sus tensores, vienen con sus armellas, vienen con sus bridas, etc. Todo lo necesario para su instalación. Bueno, estas torres van desde los 3 metros hasta los 51 metros y se pueden utilizar tanto en la parte de telecomunicaciones para montar algún tipo de antena, para montar algún tipo de equipo como algún enlace, algún repetidor, o de igual manera pueden utilizarse en dado caso de que se requiera elevar la altura del pararrayos. Recordemos que el sistema de pararrayos tiene que estar 3 metros por encima del punto más alto a proteger.
y hay sitios o zonas donde, bueno, se requiere la implementación de este tipo de torres para elevar la altura y colocar el sistema. Bueno, el contador de descargas. Este contador tiene un display en donde me va a indicar o me va a contar las incidencias que han ocurrido en mi sistema. ¿Y cuál es la garantía de este tipo de tecnología Total Ground o de este tipo de puntas? Es de 20 años. 20 años libres de mantenimiento correctivo. Es decir, que durante esos 20 años no va a exceder una resistencia mayor a los 2 ohms. Comúnmente cuando ustedes adquieren algún tipo de sistema de pararrayos, hablando de alguna corona dipolo, hablando de alguna punta Franklin, de alguna maciza, etcétera, no tienen o no cuentan con la certeza de cuánto me va a dar esa resistencia o cuánto me va a durar esa punta. En el caso de Total Ground sí se emite esa garantía. Esta garantía es por escrito, no tiene ningún costo y, como bien lo comenté, avala que durante esos 20 años yo no voy a tener que hacerle nada de corrección a mi sistema y se va a mantener esa resistencia no mayor a 2 ohms. Obviamente, por normativa, tienen que hacer su mantenimiento preventivo, eso es por norma. ¿De qué va a constar ese mantenimiento preventivo? Bueno, pues limpieza, reapriete de conexiones y tu respectiva medición. Pero no van a tener que hacer ningún tipo de reacondicionamiento de terreno ni algo por el estilo. Todos nuestros sistemas de pararrayos, tanto en la tecnología piezoeléctrica o de cebado y la tecnología Total Ground o KDA, cuentan con un respaldo normativo, como ya se los había comentado, es la normativa nacional NOM 001C de 2012, la NMXJ 549 de ANSE 2005 y la NOM 022. Toda esta normativa nacional respalda nuestros equipos, nuestros sistemas de pararrayos y bueno, si ustedes de igual manera llegan a requerir de alguna memoria de cálculo o algún diagrama, también cuentan con ese respaldo por parte de nosotros sin ningún costo adicional. Recordemos que bueno, pues puede haber y hay alguna unidad verificadora o una unidad de inspección que pueda llegar a solicitarles el cálculo de ese sistema de pararrayos y sin ningún problema lo pueden solicitar a través de uno de nuestros compañeros de Procables o en su defecto de manera directa con alguno de nuestros compañeros de Total Ground o con un servidor. Y bueno, aquí ya viene de manera más resumida nuestros 4 modelos de pararrayos de tecnología Total Ground o tecnología que manejamos, en donde viene el electrodo que incluye, el acoplador que incluye, los sacos de compuesto H2O o compuesto intensificador que se requiere, el calibre del cable a utilizar, la canalización a utilizar, los conectores necesarios, ya para que lleguen ustedes directamente al sitio e instalen. Y lo que les comentaba, si requieren de algún diagrama o de alguna ficha técnica, pueden comunicarse sin ningún problema con nosotros y los apoyamos con esa parte sin ningún costo. Esto, bueno, pues para darle un poquito más de presencia a sus proyectos y que ustedes, bueno, pues puedan tener un mejor respaldo en cuanto a sus proyectos. Y bueno, sin más, por el momento no me queda más que agradecer. Gracias por su tiempo, gracias por asistir a esta pequeña capacitación del día de hoy. Y pueden comunicarse de manera directa con mis compañeros de Procables
directa conmigo. Ahí ya les compartí mis datos, sin ningún problema. De igual manera, en nuestras redes sociales nos pueden seguir o en nuestra página oficial de Total Grau. Ahí también viene nuestro número y pueden hacer ahí alguna duda, alguna pregunta que ustedes puedan llegar a tener sin ningún problema. Y bueno, pues esto sería todo de mi parte. Y pues sin más por el momento, les agradezco mucho que se hayan conectado, que se hayan tomado el tiempo para tomar esta pequeña plática, esta pequeña capacitación. Y pues que tengan un excelente día y una excelente tarde. Hasta pronto.